¿Qué tal? Buenos días. Estamos aquí empezando la transmisión. Vamos a ponernos los audífonos. Buenos días, feliz viernes a quienes nos están viendo y ahora que espero que nos estén escuchando. Viernes 24 de enero. Feliz fin de semana para todas y todos los que nos están siguiendo en esta transmisión de la post mañanera. Estoy viendo aquí a Yared Aguilera que se está sumando desde la bella Morelia, Michoacán. Muchas gracias a todas y a todos los compañeros y compañeras que se estén sumando a esta transmisión. A Rodolfo Anduaga, a Virginia Orozco, saludos, muchas gracias. A Ligia Ortiz Uribe, muy buenos días. Buenos días a todos y a todas las compañeras y compañeros de aquí de Puebla. Estoy transmitiendo en la ciudad de Puebla. Estoy en los últimos minutos aquí en esta ciudad después de una conferencia en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y de la visita a la estación de Canal 14 aquí en esta ciudad. Muy buenos días, gracias a Francisco Javier que nos está mandando también saludos mañaneros, Alejandro González, a Johan Carl Domínguez Díaz, buenos días, Ángel Esquivel, Puebla presente, gracias a todos ustedes, Andrómeda Villafañe, a Hugo Eliud Mora, Ana María Vázquez, muchas gracias, desde Puerto Peñasco, Sonora, a Nina Mier, a Gabriela Arzamendi, muchas gracias Gaby por estar aquí, a Teresa Bazán, siempre aquí presente, muchas gracias a Sandra Martínez, a Mari Cortés, me pregunta de la marcha de Sicilia, ahorita vamos a hablar de ese tema. Beto Heiler desde San Luis Potosí, Girasol Fragoso, gracias. Eduardo Mancio, Silvia Lira me dice que un mole poblano, pues probé unas chalupas deliciosas y una chancla, que no me la tiraron, me la sirvieron. Estamos aquí en la síntesis o en el resumen de la post mañanera o de la después de la conferencia matutina del día de hoy, que tuvo varios temas, quizá el más importante pues era el seguimiento a las protestas que se generaron hace unas horas, hace 24, 30 horas en los padres de niños con cáncer ante la falta de medicamento, de un medicamento que no se les había dotado en el Hospital Infantil Federico Gómez de aquí de la Ciudad de México. Ustedes recordarán que el mismo día de ayer el presidente ordenó al secretario de Salud, Jorge Alcocer, al subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, y al coordinador de los hospitales de alta especialidad, al doctor Gustavo Reyes Terán, que hicieran una visita a este hospital infantil Federico Gómez, que atiende cerca de 800 casos de niños con cáncer en el país, y lo que informó el subsecretario Hugo López Gatell es que se comprobó que se están utilizando ya los medicamentos para el cáncer que entregó la Secretaría de Salud desde un día antes. El problema de la distribución de medicamentos son los contratos que se tenían amarrados con algunas compañías distribuidoras, más que con los fabricantes, y que, bueno, ellos son los que distribuyen los medicamentos y además operan las farmacias al interior de los hospitales. Ese fue un tema del que abundó también el subsecretario Hugo López Gatell. Reiteró el mismo presidente de la República que existe ya una reserva suficiente de medicamentos y que no debe haber desabasto en ninguna institución pública. Señaló que la Secretaría de la Función Pública continuará con la investigación sobre el incumplimiento de la empresa que surte los medicamentos al Hospital Infantil de México. No sabemos exactamente cuál es la empresa que ha sido responsable en este caso, pero ya desde el día de ayer, y esto lo pongo de contexto, se mencionó a una compañía, a los laboratorios PISA, y creo que hay que también tener el contexto de que los laboratorios PISA no es ni la primera, ni la única, ni la última vez
que se le ha mencionado por este tipo de prácticas monopólicas en la distribución de medicamentos en el país. Desde el 2010, la Comisión Federal de Competencia Económica, la COFESE, cuyos integrantes tienen poco o nada que ver con el gobierno de López Obrador, señalaron que PISA junto con otros 4 laboratorios formaban parte de un cártel de licitaciones al Seguro Social y al sector salud en medicamentos y estableció una sanción. Este caso llegó a la Suprema Corte de Justicia en el litigio que manejó la farmacéutica o la empresa, los laboratorios PISA, y en el 2015 ellos perdieron el litigio ante la Secretaría de Salud. Es decir, no es un fenómeno nuevo, no es un linchamiento contra una empresa, es modificar una práctica de colusión, de corrupción y de monopolio de la distribución de medicamentos, y son monopolios además muy criminales que además tienen efectos terribles para la salud. Esto creo que es importante subrayarlo y mencionarlo como contexto. Aprovecho también para mandarle saludos a Alejandro Nano, a Ana Rosa Villamil, que nos está viendo desde Mérida, a mi amiga Delta Conde, también desde Mérida, Yucatán, a Víctor Manuel Ayala, que nos está saludando en la bella Mazatlán, Sinaloa, a Ricardo García Santiago, saludos también. Segundo tema de la conferencia matutina, el Tren Maya. Rogelio Jiménez Pons, director de Fonatur, informó que ya se tuvo o se tienen las bases para la primera licitación del Tren Maya, que se lanzará el 7 de febrero. Hay participación de 65 empresas nacionales, 20 extranjeras, incluyendo una de Portugal, otra de España, otra de Brasil, otra de China, que estuvieron pues en el desahogo de la información. Mostró el cronograma de licitaciones y construcción del Tren Maya, y creo que lo importante aquí es señalar que, por ejemplo, el primer tramo, que es el que va de Palenque a Escárcega, Palenque, Chiapas, a Escárcega, Campeche, la licitación se conocerá el 7 de febrero, el fallo es el 17 de abril y se iniciarán las obras el 30 de abril de este año. El segundo tramo, que va de Escárcega a Calquiní, ambos en Campeche, la licitación también se conocerá el 7 de febrero, y el fallo el 17 de abril, y también iniciará el 30 de abril. Es decir, son la primera licitación son 2 tramos que van de Palenque hasta Calquiní, uno Palenque Escárcega y otro Escárcega Calquiní. El tramo 3, que es Calquiní Izamal, Yucatán, el 21 de febrero se darán a conocer las bases. El 30 de abril se dará el fallo, iniciará la construcción el 18 de mayo, y el tramo que va de Izamal, Yucatán, a Tulum, Quintana Roo, las bases de licitación se conocerán el 29 de febrero, y el 4 de mayo estará el fallo, iniciará el 25 de mayo la construcción. Lo mismo para el tramo quinto o el tramo 5, que va de Tulum, Quintana Roo, a Cancún, Quintana Roo. Es decir, el último de los 5 tramos que se licitarán en este año. Quedarán pendientes 2. Se dará a conocer las bases, se darán a conocer el 6 de marzo. El 4 de mayo se dará a conocer el fallo e iniciará el 25 de mayo de este año la licitación. Hubo varias preguntas sobre el tema de medicamentos. No se abundó demasiado sobre el tema del Tren Maya. Más bien le preguntaron al subsecretario de Salud sobre este fenómeno de las bodegas de medicamentos caducos guardadas en Veracruz. En Veracruz existió durante el gobierno de Javier Duarte, Javidú, una verdadera política criminal, no solamente de guardar medicamentos, sino de alterar medicamentos destinados a infantes. Fue un escándalo nacional y todavía quedan resabios de esto. La investigación en este caso corresponde a un ámbito a la parte estatal y otro ámbito a la parte federal, y evidentemente pues estará
investigando lo que corresponda a la parte contemporánea o a la parte de la responsabilidad del actual gobierno federal. Y si hay alguna por parte del gobierno estatal de Cuitláhuac García, también se tiene que investigar, o Cuitláhuac García, el gobierno de Cuitláhuac, debe investigar sobre esto que ocurrió en el gobierno de Javier Duarte y también en el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares, el exgobernador de origen priista que llegó por el PAN y que bueno, ya sabemos lo que ocurrió en Veracruz. El tema de la salud todavía dio para más, se mencionó el tema de la niña que dejó el país o se fue a Suiza precisamente por la política de salud que está llevando a cabo este gobierno, y en la conferencia matutina se leyó una carta de la doctora responsable de este caso de esta niña, y aseguró que es absolutamente falso que esta menor y sus padres hayan dejado el país por esta política de salud. Así se arman justamente las intrigas y los casos pues de golpeteo al gobierno federal y obviamente a políticas de salud que están evidentemente afectando intereses. Creo que es muy bueno y es muy importante que se denuncie, que se señale y que también se aclaren este tipo de casos. Dice, excelente la nota de la doctora del Hospital 20 de Noviembre con respecto a la niña que fue a Suiza a terminar su tratamiento, dice Teresa Bazán. Creo que este es el tema fundamental, que se aclaren estas cosas, porque a veces la letra impresa puede aguantar una gran cantidad de calumnias y de a veces de inventos que no se aclaran. El tema de la Guardia Nacional, el tema de los derechos humanos de los migrantes y el tema de la presunta censura, o más bien censura, al diputado Porfirio Muñoz Ledo en la Comisión Permanente del Congreso, precisamente porque iba a criticar la política que se está aplicando a los migrantes de Centroamérica, también ocupó la última parte de la conferencia matutina del día de hoy. En primer lugar, yo creo que es importante el señalamiento que hizo López Obrador en términos de recomendación al otro poder, al poder legislativo, de que no se puede estar negándole el uso de la tribuna, mucho menos a un tribuno como Porfirio Muñoz Ledo, aun cuando esté criticando duramente la política migratoria del país. Y creo que lo que es importante es que nos acostumbremos a que la crítica también tiene que ser desde los de adentro, es decir, desde los que están militando en Morena o siendo legisladores por Morena o que están participando de alguna u otra manera en el gobierno federal. La crítica es el mejor antídoto contra los abusos de poder. También es importante señalar que el tema de la Guardia Nacional y los migrantes de Centroamérica no es un tema fácil. El uso de la fuerza para contener a los migrantes evidentemente pueden generarse muchos excesos y también violaciones a los derechos humanos, y hay que sancionarlas en el momento en que ocurran. De hecho, en la conferencia matutina se dio a conocer que un mensaje, un tuit de la Guardia Nacional, en donde se señala, aquí lo tengo a la vista, dice, con relación a un video que circula en redes en donde un elemento de la Guardia Nacional menciona que usará gas en contra de una persona extranjera en Chiapas, se informa que éste nunca tuvo gas en su poder ni lo ejerció en contra de persona alguna. Además, reprobamos su actitud poco profesional, motivo por el cual se tomarán las sanciones disciplinarias correspondientes. Y esto tiene que ver con lo que recordó Andrés Manuel López Obrador, que les dijo a los generales el general secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, al general responsable de la Guardia Nacional, el general Bucio, y al general Vicente, dijo López Obrador, que está responsable de la operación en el terreno de la migración allá en Chiapas, y subrayó que se debe respetar los derechos humanos de los migrantes.
¿Qué está pasando con la caravana migrante o con este éxodo migrante? Hay evidentemente una crisis humanitaria en Centroamérica y en el sur de México que responde a una serie de factores terribles que tienen que ver con la falta de empleo, con la falta de paz en Honduras, con los grupos paramilitares, con muchas situaciones donde hay corresponsabilidad estratégica y geopolítica de Estados Unidos y de los gobiernos anteriores y actuales en Centroamérica. Lo que llama la atención es que esta última caravana, y quizá las anteriores también, no fueron movimientos, como dijo López Obrador, eh, pues digamos que no planeados, es decir, espontáneos, no son movimientos espontáneos de personas que huyen por la violencia, son movimientos organizados, quizá por grupos norteamericanos, quizá por grupos interesados en que el tema migrante se meta en la agenda electoral de Estados Unidos, quizá para desacreditar tanto a México como a los países centroamericanos o generar una percepción, una polarización en torno a la migración, que son ya los laboratorios contemporáneos de la tensión social que se vive en todo el mundo, no solamente en América o en América del Norte, sino también en Europa o en Medio Oriente. Esto no podemos ser ingenuos en este sentido, y por eso López Obrador dice que también los líderes de estas caravanas tienen que ser responsables, porque él dijo, un líder puede arriesgar su vida, pero no tiene el derecho de arriesgar la vida de los demás. Y como dice aquí Naum, ¿dónde están los presidentes de Honduras y Salvador? ¿Dónde está la política integral que debe aplicarse? Hay que tener mucho cuidado con el tema, que el tema migrante se vuelva un, eh, pues, una especie de laboratorio experimental de la polarización social para beneficiar la reelección de Donald Trump. Así de sencillo. Y creo que esto también es importante advertirlo y reflexionarlo e informarlo con los elementos que se tengan de información muy sólidos. Muchas gracias. Les mando un abrazo. Gracias a María Elodia por tu comentario, a Vicente Osorio, a Delta Conde. Gracias a todos ustedes. Pasen un fin de semana con su familia, con sus seres queridos, a gusto. Nos vemos el lunes aquí en La Post Mañanera. Gracias.